La noche en que Ricardo Mendoza cayó de rodillas frente a una mujer de mirada humilde y manos gastadas por el trabajo, suplicando por su vida con la desesperación de quien ya no tiene nada más que perder. Nadie hubiera imaginado que ese momento cambiaría el destino de dos familias para siempre. El hombre más rico de la ciudad, dueño de imperios empresariales y torres que tocaban el cielo, temblaba ante Marta, la mujer que durante 30 años había limpiado sus pisos de mármol, lavado su ropa y cuidado de su único hijo como si fuera suyo. Pero esa noche, Ricardo no le pedía que limpiara nada, le pedía un milagro. Le pedía que su hijo Daniel, un joven de apenas 19 años, conocido por todos como el niño callado que siempre caminaba detrás de su madre con los ojos bajos, intercediera ante Dios por él, porque Ricardo Mendoza, el hombre que lo tenía todo, había recibido la sentencia más cruel que la vida puede dar. 6 meses de vida, quizás menos, con un cáncer tan agresivo que ni todo su dinero podía comprar un solo día más de existencia. La historia había comenzado 3 meses atrás, cuando Ricardo empezó a sentir un dolor constante que ningún analgésico podía calmar. Al principio lo ignoró, como había ignorado tantas cosas en su vida mientras construía su fortuna sobre jornadas interminables, despidos masivos y decisiones que priorizaban las ganancias sobre las personas. Había heredado un pequeño negocio de su padre y lo transformó en un conglomerado que dominaba 3 industrias diferentes, pero en el proceso había perdido algo mucho más valioso que nunca supo valorar hasta que fue demasiado tarde. Su esposa Valentina lo había dejado 5 años atrás, cansada de ser la viuda de un hombre vivo, de cenar sola noche tras noche mientras él firmaba contratos en oficinas iluminadas por luces artificiales. Se había ido sin hacer escándalo. Simplemente desapareció una mañana llevándose únicamente su ropa y dejando una nota de 3 líneas que Ricardo guardaba en el cajón de su escritorio, pero nunca se atrevió a releer. No tenía amigos verdaderos, solo socios y empleados que sonreían por obligación. No tenía familia cercana, sus padres habían muerto y él era hijo único. Solo le quedaba Marta, la mujer que llegaba cada mañana a las 6 y se iba después de la cena. La presencia silenciosa que mantenía su mansión funcionando como un reloj suizo. Cuando finalmente decidió ver a un médico porque el dolor ya no lo dejaba dormir, los resultados fueron devastadores. El cáncer se había extendido como fuego en un bosque seco, alcanzando órganos vitales con una velocidad que dejó atónitos incluso a los oncólogos más experimentados. Ricardo visitó las mejores clínicas del mundo, voló en su jet privado a consultar especialistas en Houston, Zúrich y Tokio. Gastó millones en tratamientos experimentales que solo le provocaron náuseas y debilidad. Se sometió a cirugías que dejaron su cuerpo marcado con cicatrices que parecían mapas de batallas perdidas. Pero nada funcionó. Cada nuevo análisis mostraba números peores. Cada nueva resonancia revelaba sombras más grandes. Los médicos dejaron de hablar de curación y comenzaron a mencionar cuidados paliativos. Una forma elegante de decir que ya no había esperanza y que solo quedaba esperar el final con la mayor comodidad posible. Fue en uno de esos días grises donde la desesperanza pesa más que el cuerpo, cuando Ricardo regresó de su última consulta médica arrastrando los pies por los pasillos de su mansión vacía, que escuchó algo que nunca antes había notado. Era la voz suave de Marta, viniendo desde la pequeña capilla que él había construido años atrás más como un capricho arquitectónico que por verdadera fe. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y la vio arrodillada junto a su hijo Daniel, ambos con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, susurrando oraciones con una convicción que él jamás había experimentado. La escena lo conmovió de una manera que no podía explicar. Ahí estaba esta mujer que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, que vivía en un barrio donde las calles tenían más baches que asfalto, tomaba 3 autobuses para llegar cada día a trabajar, y sin embargo irradiaba una paz que todos sus millones nunca le habían dado. Y junto a ella, su hijo Daniel, un muchacho de rostro sereno que trabajaba a medio tiempo en una librería mientras estudiaba por las noches, que nunca pedía nada y siempre agradecía todo, incluso los restos de comida que Marta llevaba a casa después de las cenas que Ricardo apenas probaba. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Dio vueltas en su cama king size, en esa habitación del tamaño de un apartamento pequeño, rodeado de lujo pero completamente solo. Pensó en todo lo que había acumulado y en todo lo que había perdido en el proceso. Pensó en las personas que había despedido sin pensarlo 2 veces para aumentar las ganancias trimestrales.
Pensó en los competidores que había destruido sin misericordia. Pensó en su ex esposa Valentina, en cómo sus ojos se habían ido apagando con cada promesa rota, con cada aniversario olvidado, con cada vez que eligió una junta de negocios sobre una cena romántica. Pensó en todos los cumpleaños de empleados que nunca celebró, en todos los nombres que nunca se molestó en aprender, en todas las historias personales que nunca escuchó porque estaba demasiado ocupado contando dinero que ahora no podía salvarle la vida. Y por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza lloró. No fueron lágrimas elegantes y controladas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, lamentos que salían desde un lugar oscuro que había estado ignorando durante toda su vida adulta. A la mañana siguiente, cuando Marta llegó como siempre a las 6 en punto, encontró a su jefe, esperándola en la cocina con una taza de café que él mismo había preparado, algo completamente inédito en 30 años de trabajo. Ricardo lucía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas, pero había algo diferente en su mirada. Le pidió que se sentara, algo que también era inusual porque Marta siempre había trabajado de pie, moviéndose de una tarea a otra con la eficiencia de quien conoce cada rincón de un lugar. Entonces, con una voz quebrada que ella nunca le había escuchado, Ricardo le contó todo. Le habló del cáncer, de los meses que le quedaban, de cómo todo su dinero se había vuelto completamente inútil frente a la enfermedad. Le contó sobre los mejores médicos del mundo, levantando las manos en señal de rendición. Le habló de su miedo a morir solo, de su terror a dejar este mundo sin haber dejado ninguna huella que importara realmente, sin haber sido amado por nadie más que por su cuenta bancaria. Marta lo escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que caracteriza a las madres y a quienes han conocido el verdadero sufrimiento. Cuando Ricardo terminó de hablar, ella simplemente extendió su mano áspera y curtida por años de trabajo y la colocó sobre la mano temblorosa de su jefe. No dijo nada durante largos minutos, solo se quedó ahí, ofreciendo el consuelo silencioso de la presencia humana. Finalmente, con voz suave pero firme, Marta le dijo que conocía un poder mayor que todo el dinero del mundo, un poder que había sostenido a su familia a través de pérdidas que hubieran destruido a personas más débiles. Le habló de su fe, no con el tono de quien predica, sino con la sencillez de quien comparte agua en el desierto. Le habló de milagros que había presenciado, de oraciones respondidas en los momentos más oscuros, de una esperanza que no dependía de las circunstancias sino de algo mucho más profundo y eterno. Ricardo la escuchaba con una mezcla de escepticismo y desesperación. Él nunca había sido un hombre religioso. Había ido a la iglesia solo cuando era socialmente necesario. Había rezado solo cuando le pedían que inclinara la cabeza en eventos públicos. Para él, Dios había sido siempre una idea abstracta, algo que la gente necesitaba para sentirse mejor, pero que no tenía aplicación práctica en el mundo real de los negocios y las finanzas. Pero ahora, enfrentando la muerte con la certeza de una fecha de vencimiento, ese escepticismo comenzaba a resquebrajarse, porque si todo lo demás había fallado, si la ciencia con todo su avance no podía salvarlo, si su dinero no podía comprar ni un día más de vida, entonces quizás, solo quizás, había algo más allá de lo que sus ojos podían ver y su mente entender. Fue entonces cuando Ricardo pronunció las palabras que cambiarían todo. Mirando a Marta, con ojos llenos de lágrimas y desesperación, le dijo que si Dios lo sanaba, si su hijo Daniel oraba por él y ocurría un milagro, él le daría la mitad de su fortuna. No era una negociación fría de negocios, sino la súplica desesperada de un hombre que finalmente entendía que había estado persiguiendo las cosas equivocadas toda su vida. Marta retrocedió asustada, negando con la cabeza y explicando que las oraciones no se compraban con dinero, que la fe no funcionaba como una transacción comercial. Pero Ricardo insistió, no como una oferta de compra, sino como una promesa de gratitud, como un reconocimiento de que si realmente ocurría lo imposible, él usaría lo que le quedaba de vida para ser un hombre diferente, para hacer algo que realmente importara con todos esos recursos que había acumulado tan egoístamente. Daniel no supo de esta conversación hasta 3 días después, cuando su madre finalmente reunió el valor para contarle lo que Ricardo había pedido. El joven estaba en su pequeña habitación, rodeado de libros que compraba de segunda mano y apilaba contra las paredes porque no tenía estantería suficiente, estudiando para sus exámenes finales, bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja que parpadeaba
cuando el viento soplaba fuerte. Marta se sentó en el borde de la cama angosta donde su hijo había dormido toda su vida, y le contó todo con voz temblorosa. Le habló del cáncer terminal de Ricardo, de su desesperación, de la súplica que había hecho. Daniel escuchó en silencio, con esa quietud característica que había marcado toda su vida, esa tendencia a observar y reflexionar antes de hablar que muchos confundían con timidez, pero que en realidad era sabiduría más allá de sus años. La historia de Daniel era una de sufrimiento silencioso y fe inquebrantable forjada en el fuego de pruebas que hubieran quebrado a la mayoría. Había nacido prematuro, tan pequeño que los médicos dijeron que probablemente no sobreviviría la primera noche, pero Marta había orado junto a esa incubadora durante horas interminables, susurrando promesas a Dios y canciones de cuna a ese bebé diminuto que luchaba por cada respiración. Daniel sobrevivió, pero los primeros años fueron una batalla constante contra infecciones y complicaciones. Cuando tenía 5 años, el padre de Daniel, un hombre bueno que trabajaba en la construcción, murió en un accidente de trabajo cuando un andamio mal instalado colapsó. La compañía no pagó indemnización, argumentando negligencia del trabajador, dejando a Marta sola con un niño enfermizo y deudas que parecían montañas imposibles de escalar. Fueron años de privaciones que Daniel recordaba en fragmentos dolorosos, noches durmiendo con abrigos porque no podían pagar la calefacción, comidas que consistían en arroz y frijoles durante semanas seguidas, zapatos con agujeros que Marta rellenaba con cartón para que duraran un mes más. Pero a través de todo eso, su madre nunca perdió la fe. Cada noche, sin importar cuán exhausta estuviera después de limpiar casas todo el día, se arrodillaba junto a la cama de Daniel y oraban juntos. Le enseñó que Dios no prometía una vida sin tormentas, sino que estaría con ellos en medio de cada tormenta. Le enseñó que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en el amor compartido, en la paz interior, en la capacidad de dormir con la conciencia tranquila. Cuando Daniel tenía 12 años, desarrolló una enfermedad en los ojos que amenazaba con dejarlo ciego. Los médicos hablaban de una condición degenerativa rara, de tratamientos costosos que podían o no funcionar, de la posibilidad real de que perdiera la vista antes de cumplir 15 años. Marta no tenía dinero para esos tratamientos. Trabajaba para Ricardo ganando apenas el salario mínimo, y aunque él era generoso con los bonos de fin de año, nunca fue suficiente para cubrir gastos médicos de esa magnitud. Así que hicieron lo único que podían hacer. Oraron. No oraciones casuales y distraídas, sino súplicas profundas que salían desde el alma. Daniel recuerda esas noches donde su madre lloraba mientras oraba, no con desesperación sino con una fe tan intensa que parecía iluminar la habitación oscura. Y entonces ocurrió algo que los médicos no pudieron explicar. En la siguiente revisión, 3 meses después, la enfermedad había retrocedido. No mejorado gradualmente, sino retrocedido por completo como si nunca hubiera existido. Los especialistas revisaron los análisis anteriores pensando que había habido un error, pero no, la enfermedad había estado ahí, y ahora había desaparecido sin explicación médica razonable. Ese momento definió la vida de Daniel de una manera fundamental. No solo recuperó su vista, sino que ganó una visión mucho más profunda sobre la naturaleza de la fe y el poder de la oración. Comenzó a estudiar las Escrituras con una intensidad que preocupaba a Marta, quien temía que su hijo se estuviera volviendo fanático. Pero no era fanatismo lo que motivaba a Daniel, sino gratitud, y un deseo genuino de entender este poder que había salvado su vida. Leía hasta altas horas de la noche, estudiaba diferentes interpretaciones, memorizaba pasajes completos, pero más importante que el conocimiento teórico era su práctica. Daniel oraba por todo y por todos. Oraba por los vecinos que pasaban frente a su casa. Oraba por los compañeros de clase que lo ignoraban o se burlaban de su ropa gastada. Oraba incluso por Ricardo Mendoza, ese hombre rico que nunca le había dirigido la palabra, pero que le daba trabajo a su madre. En la escuela, Daniel era conocido como el chico raro que no iba a las fiestas ni participaba en los chismes. Sus compañeros lo veían como alguien anticuado, fuera de lugar en un mundo de redes sociales y gratificación instantánea, pero había algo en él que incluso sus detractores tenían que respetar. Una paz que emanaba de su persona, una bondad que nunca flaqueaba sin importar cómo lo trataran. Cuando un compañero lo empujó en el pasillo haciéndole caer los libros, Daniel simplemente los recogió
y le deseó un buen día. Cuando una chica popular lo humilló frente a toda la clase por su ropa vieja, él le sonrió y le dijo sinceramente que esperaba que tuviera un día maravilloso. Esta respuesta no era debilidad ni pasividad, sino una fortaleza interior que desconcertaba a quienes esperaban verlo quebrado. Ahora, sentado en esa cama angosta mientras su madre le contaba sobre la súplica de Ricardo, Daniel sintió algo removerse en su espíritu. No era arrogancia ni sensación de poder especial, sino una convicción tranquila de que debía orar por este hombre. No por la fortuna prometida, que francamente no le interesaba en absoluto, sino porque vio en la historia de Ricardo el reflejo de tantas personas que pasaban sus vidas persiguiendo cosas que no podían satisfacer el hambre verdadera del alma. Le dijo a su madre que oraría, no una vez, sino todos los días, no por obligación ni por recompensa, sino porque así era como su fe le enseñaba a responder al sufrimiento ajeno. Esa misma noche Daniel comenzó un ayuno. No le dijo a nadie, ni siquiera a su madre al principio. Simplemente dejó de comer, tomando solo agua, dedicando las horas que normalmente pasaba cenando a orar por Ricardo. Se arrodillaba en el piso frío de su habitación y hablaba con Dios como quien habla con su mejor amigo. No usaba palabras religiosas rebuscadas ni frases memorizadas de libros, sino que hablaba desde el corazón. Le pedía a Dios que tocara a Ricardo no solo físicamente, sino espiritualmente. Usara esta enfermedad, por terrible que fuera, para abrir los ojos de un hombre que había estado ciego a las cosas verdaderamente importantes durante toda su vida adulta. Oraba para que Ricardo encontrara paz, encontrara propósito, encontrara a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Al tercer día de ayuno, Marta notó que Daniel apenas tocaba la comida. Cuando lo confrontó, él le explicó lo que estaba haciendo. Ella se asustó, recordando cómo la salud de su hijo siempre había sido frágil, temiendo que se enfermara. Pero Daniel la tranquilizó con esa madurez que siempre había tenido, explicándole que sentía un llamado claro a hacer esto, que su cuerpo estaba bien, que era algo que necesitaba hacer. Marta, quien conocía el poder de la oración y el sacrificio, finalmente asintió, aunque su corazón de madre se retorcía de preocupación. Le pidió que al menos tomara jugos para mantener sus fuerzas, y Daniel aceptó ese compromiso. Ricardo, mientras tanto, continuaba su declive. Los dolores empeoraban cada día. Había momentos donde el sufrimiento era tan intenso que gritaba en su habitación vacía, maldiciendo a un Dios en el que decía no creer. Los médicos aumentaron las dosis de morfina hasta niveles que lo dejaban en un estado de semiconciencia. Su cuerpo, una vez fuerte y atlético producto de membresías caras en gimnasios exclusivos, se estaba consumiendo. La ropa le quedaba grande, la piel se le pegaba a los huesos, su rostro se había transformado en una máscara cadavérica, pero algo extraño comenzó a suceder. En medio del dolor físico, Ricardo empezó a experimentar momentos de claridad espiritual que nunca antes había conocido. Comenzó a ver su vida con una honestidad brutal que dolía más que el cáncer. Recordaba el día que despidió a 50 empleados justo antes de Navidad, porque necesitaba mostrar mejores números en el reporte del cuarto trimestre. Recordaba las caras de esos hombres y mujeres, muchos con familias que dependían de ellos, saliendo de su oficina con cajas de cartón, conteniendo los restos de sus carreras. En ese momento le había parecido solo negocios, nada personal, pero ahora podía ver el dolor real que había causado, las navidades arruinadas, los niños que se quedaron sin regalos, las hipotecas que entraron en mora. Recordaba a Valentina, su ex esposa, sentada sola en restaurantes elegantes esperándolo para cenas de aniversario a las que él nunca llegó porque alguna negociación se extendió. Recordaba cómo ella gradualmente dejó de compartir sus días con él, cómo sus conversaciones se volvieron transaccionales, cómo la luz en sus ojos se apagó, hasta que un día simplemente se fue porque no quedaba nada que sostuviera el matrimonio. En su 7º día de ayuno, Daniel tuvo una experiencia que marcaría el resto de su vida y cambiaría el curso de esta historia de maneras que nadie podía prever. Era pasada la medianoche y él estaba en su habitación, tan débil físicamente que apenas podía mantenerse arrodillado, pero con un fuego espiritual que ardía más intenso que nunca. Estaba orando por Ricardo cuando sintió algo que solo podía describir como una presencia abrumadora llenando la habitación. No era algo que pudiera ver con los ojos físicos, pero era más real que los muebles que lo rodeaban. Una paz profunda lo envolvió, y en su mente escuchó con claridad cristalina una voz que no era audible,
pero que resonaba en lo más profundo de su ser, diciéndole que continuara orando, que la sanidad estaba en camino, que esto era más grande que solo un cuerpo enfermo y que Dios estaba a punto de hacer algo que transformaría muchas vidas. Daniel lloró esa noche, no de tristeza, sino de una alegría mezclada con asombro que lo llenaba hasta desbordar. Supo con absoluta certeza que algo estaba sucediendo en el reino espiritual que pronto se manifestaría en lo natural. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero lo sabía con la misma certeza con que sabía su propio nombre. Cuando finalmente se acostó esa noche, durmió profundamente por primera vez en una semana, y soñó con Ricardo no como el millonario enfermo y amargado que era, sino como un hombre transformado, radiante de salud y propósito, usando sus recursos para bendecir a innumerables personas. Al día siguiente, que era un viernes, Ricardo tuvo programada su última quimioterapia. Los médicos habían sido honestos diciendo que era más un gesto de no rendirse que algo con esperanza real de funcionar. Ricardo llegó al hospital en su Mercedes, conducido por su chofer personal, arrastrándose desde el estacionamiento porque cada paso era una agonía. Se sentó en la silla de quimioterapia, ese mueble que había llegado a odiar más que nada en el mundo, y dejó que la enfermera conectara las líneas intravenosas que bombeaban veneno químico a sus venas, en un intento desesperado de matar células cancerosas que se reproducían más rápido de lo que cualquier droga podía destruirlas. Durante las 3 horas que duró el tratamiento, Ricardo cerró los ojos y por primera vez en su vida intentó orar de verdad. No sabía cómo hacerlo correctamente. Sus palabras eran torpes y poco elegantes, nada como las oraciones floridas que había escuchado en ceremonias religiosas a las que había asistido por obligación social. Simplemente habló desde el corazón, admitiendo que había sido un tonto, que había desperdiciado su vida, persiguiendo cosas vacías, que sentía el peso aplastante de todo el daño que había causado. Le dijo a Dios que si existía, si realmente estaba escuchando, necesitaba ayuda, no solo para vivir, sino para saber cómo vivir de manera que importara. Le dijo que estaba cansado de estar solo, cansado de tener todo y no tener nada al mismo tiempo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras oraba, y la enfermera que lo atendía notó algo diferente en él, pero no dijo nada, simplemente puso su mano en su hombro, en un gesto de consuelo silencioso. Esa noche, Ricardo regresó a su mansión, sintiéndose peor que nunca físicamente. Las náuseas de la quimioterapia lo golpearon con fuerza vengativa. Vomitó hasta que solo quedaron arcadas secas que desgarraban su garganta. Se arrastró hasta su cama, seguro de que esta podría ser la noche en que finalmente muriera, y casi dio la bienvenida a ese pensamiento porque al menos el dolor terminaría. Pero entonces en la oscuridad de su habitación sucedió algo extraordinario. Sintió una calidez que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. No era el calor febril de la enfermedad, sino algo diferente, algo que solo podía describir como amor puro fluyendo a través de él. El dolor que había sido su compañero constante durante meses comenzó a disminuir. Primero pensó que eran los analgésicos haciendo efecto, pero no, esto era diferente, más profundo, más completo. Ricardo se quedó dormido esa noche con una sensación de paz que no había experimentado desde que era un niño pequeño, antes de que el mundo le enseñara a ser duro, antes de que aprendiera que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Durmió sin pesadillas por primera vez en meses, sin despertarse cada hora por el dolor, sin la ansiedad constante sobre la muerte que se acercaba, y cuando despertó a la mañana siguiente con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de seda, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. El dolor había desaparecido casi por completo. No estaba solo disminuido, sino virtualmente ausente. Se incorporó en la cama lentamente esperando el mareo y la debilidad que habían caracterizado cada mañana durante meses, pero tampoco estaban ahí. Marta llegó a las 6 como siempre y encontró algo que la dejó sin aliento. Ricardo estaba de pie en la cocina, preparando café, con un color en su rostro que no había visto en meses. Ella dejó caer su bolso al piso, sus ojos abriéndose enormes, mientras lo miraba de arriba abajo. Ricardo se volteó hacia ella, con una sonrisa que iluminó toda la habitación, y con voz temblorosa de emoción le dijo que algo increíble había pasado durante la noche. Le contó sobre la calidez, sobre la desaparición del dolor, sobre cómo se sentía más fuerte de lo que se había sentido en medio año. Marta se llevó las manos a la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas,
sabiendo exactamente qué había causado este cambio. Le contó a Ricardo sobre el ayuno de Daniel, sobre las oraciones incesantes de su hijo, sobre la dedicación con la que había estado intercediendo por él. Ricardo insistió en ir al hospital inmediatamente para hacerse análisis. Su médico oncólogo, el doctor Ramírez, un hombre serio que había tratado cáncer durante 30 años y creía solo en lo que podía medir y cuantificar, estaba en su oficina revisando expedientes cuando Ricardo irrumpió sin cita previa. El doctor casi no lo reconoció. El hombre que había visto apenas ayer luciendo cadavérico y al borde de la muerte ahora estaba de pie frente a él con energía que parecía imposible. Escéptico pero intrigado, el doctor Ramírez ordenó una batería completa de pruebas: resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, análisis de sangre, marcadores tumorales, todo lo que pudiera dar una imagen completa de lo que estaba sucediendo en el cuerpo de Ricardo. Los resultados tardaron 3 días en completarse. 3 días durante los cuales Ricardo se sentía mejor cada hora que pasaba. Su apetito regresó con fuerza y comía con un gusto que había olvidado que existía. Su energía aumentaba hasta el punto donde comenzó a caminar por los jardines de su mansión, algo que no había hecho en meses. El color volvió a su piel, la luz regresó a sus ojos. Marta lo observaba con asombro reverente, susurrando oraciones de gratitud mientras trabajaba, y Daniel, cuando su madre le contó sobre la mejoría de Ricardo, simplemente sonrió con esa sonrisa tranquila que conocía tan bien y dijo que Dios era fiel, que siempre lo había sido y siempre lo sería. Cuando finalmente llegó el día de la cita para revisar los resultados, Ricardo llegó al hospital con Marta a su lado. Ella había insistido en acompañarlo, y él se había dado cuenta de que realmente quería que ella estuviera ahí, que su presencia le daba un consuelo que nada más podía proporcionar. El doctor Ramírez los hizo pasar a su oficina con una expresión que Ricardo no podía descifrar. En la pared había iluminadores donde el doctor colocó las imágenes más recientes al lado de las tomadas solo una semana antes. La diferencia era tan dramática que parecía que estaban mirando a 2 pacientes completamente diferentes. Los tumores masivos que habían estado devorando los órganos de Ricardo habían encogido drásticamente. Algunos habían desaparecido por completo sin dejar rastro. Los marcadores tumorales en la sangre, que habían estado en niveles astronómicamente altos, ahora estaban cerca del rango normal. El doctor Ramírez se quitó los lentes y se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Con voz cuidadosa, midiendo cada palabra, explicó que en 30 años de práctica médica nunca había visto una remisión tan rápida y completa. Técnicamente, no podía llamarlo curación todavía porque necesitarían monitorear durante meses para asegurarse de que el cáncer no regresara, pero los resultados eran nada menos que extraordinarios. Buscaba explicaciones racionales. Hablaba sobre remisiones espontáneas que la ciencia aún no entendía completamente, sobre cómo el cuerpo humano a veces hacía cosas que desafiaban toda predicción. Pero incluso mientras hablaba, Ricardo podía ver en los ojos del doctor que él también sabía que esto era diferente, que estaban presenciando algo que trascendía la medicina convencional. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido algo profundo mientras la escuchas, te invito a que dejes tu reacción. No te pido mucho, solo un momento para compartir lo que sientes, porque estas historias tienen el poder de recordarnos lo que realmente importa en la vida. A veces necesitamos ser sacudidos de nuestra rutina para ver las verdades eternas que hemos estado ignorando. Ricardo salió de esa oficina médica como un hombre transformado en todos los sentidos posibles. No solo su cuerpo estaba sanando de manera milagrosa, sino que algo mucho más profundo había cambiado en su interior. La experiencia de enfrentar la muerte había demolido todas las paredes que había construido alrededor de su corazón durante décadas de perseguir el éxito empresarial. Por primera vez en su vida adulta, podía ver con claridad las cosas que realmente importaban, y estaba desesperado por hacer las cosas bien antes de que fuera demasiado tarde. Porque aunque los doctores hablaban de remisión y mejoría, Ricardo entendía que la vida era frágil y que cada día era un regalo que no debía desperdiciarse. Lo primero que hizo Ricardo fue pedirle a Marta que trajera a Daniel a la mansión. Quería conocer realmente al joven que había ayunado y orado por él con tal devoción, al hijo de la mujer que había sido una presencia constante en su vida durante 30 años, pero a quien nunca había visto verdaderamente. Cuando Daniel llegó esa tarde,
caminando por los pasillos de mármol con sus zapatos gastados que chirriaban suavemente contra el piso pulido. Ricardo lo esperaba en la biblioteca, esa habitación llena de libros que había comprado por metros para impresionar visitantes pero que nunca había leído. El joven entró con humildad, sin rastro de arrogancia o expectativa, simplemente con esa paz serena que lo caracterizaba. Ricardo se puso de pie, y por primera vez en su vida se sintió pequeño frente a alguien que tenía una fracción de su edad y nada de su riqueza material. Las palabras que Ricardo había preparado se desvanecieron cuando miró a los ojos claros de Daniel. En su lugar, simplemente se acercó y abrazó al muchacho, un abrazo largo y apretado de un hombre que había olvidado cómo se sentía la conexión humana genuina. Daniel correspondió el abrazo sin incomodidad, como si abrazar a extraños necesitados fuera algo que hacía todos los días. Finalmente se separaron. Ricardo tenía lágrimas corriendo por su rostro, y le dijo a Daniel con voz quebrada que le había salvado la vida, que sus oraciones habían alcanzado el cielo de una manera que él nunca creyó posible. Daniel, con esa sabiduría que superaba sus años, simplemente negó con la cabeza y explicó que él no había sanado nada, que solo había sido un instrumento. Toda la gloria pertenecía a Dios, quien escucha las oraciones de los humildes y realiza milagros cuando eso sirve a sus propósitos. Esa conversación se extendió durante horas. Ricardo le hizo preguntas que nunca se había permitido explorar. Preguntas sobre fe, sobre propósito, sobre cómo encontrar significado en un mundo que parecía diseñado para distraernos de las cosas verdaderamente importantes. Daniel respondía con paciencia infinita, compartiendo no solo conocimiento de libros, sino sabiduría, ganada a través del sufrimiento y la dependencia total en algo mayor que él mismo. Le habló a Ricardo sobre cómo las pruebas más difíciles de su vida habían resultado ser los mayores regalos, porque lo habían llevado a una relación profunda con Dios. Le explicó que la pobreza material, que Ricardo veía como una desgracia, había sido en realidad una bendición disfrazada, porque les había enseñado a él y a su madre a depender completamente de la provisión divina, a encontrar gozo en cosas que el dinero no podía comprar, a valorar las relaciones por encima de las posesiones. Ricardo escuchaba absorto, sintiendo como si estuviera descubriendo un continente completamente nuevo, después de haber pasado toda su vida en una isla pequeña, creyendo que era todo lo que existía. Le preguntó a Daniel qué debía hacer ahora, cómo debía vivir el resto de su vida ahora que Dios le había dado una segunda oportunidad. Daniel no le dio una lista de reglas religiosas o obligaciones, sino que simplemente le dijo que le preguntara a Dios directamente, que desarrollara su propia relación con el Creador, que escuchara esa voz suave que habla en el silencio cuando dejamos de gritar nuestras propias agendas, pero también le sugirió que mirara alrededor y viera las necesidades que había estado ignorando durante años. Usara los recursos que Dios le había confiado para hacer una bendición en lugar de simplemente acumular más riqueza que no se podía llevar a la tumba. Esa noche, después de que Daniel y Marta se fueron, Ricardo no pudo dormir. Pero esta vez no era por dolor o ansiedad, sino por una excitación que no había sentido desde que era un niño en la mañana de Navidad. Mente bullía con ideas y posibilidades. Pensaba en todos los recursos que tenía a su disposición, en todo el bien que podía hacer si realmente se lo proponía. Se levantó de la cama y comenzó a escribir en un cuaderno, llenando páginas con planes y visiones que fluían de algún lugar profundo que había estado dormido durante décadas. Escribió sobre escuelas que podía construir en barrios olvidados, sobre clínicas médicas gratuitas para personas que no podían pagar tratamiento, sobre programas de becas para jóvenes brillantes como Daniel que tenían el potencial pero no los recursos, sobre recuperar a los 50 empleados que había despedido tan cruelmente y ofrecerles no solo sus trabajos de vuelta, sino mejores posiciones con salarios dignos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo convocó a sus abogados y contadores, pero esta vez no para planear cómo maximizar ganancias, sino para reestructurar completamente su imperio empresarial con un enfoque diferente. Estableció que un porcentaje significativo de las ganancias de cada una de sus compañías se destinaría a obras de caridad. Creó una fundación y nombró a Marta como directora, reconociendo que ella entendía las necesidades de la gente común de una manera que él nunca podría. Cuando Marta protestó diciendo que no tenía educación formal para tal posición,
Ricardo le dijo que tenía algo mucho más valioso que cualquier título universitario. Tenía un corazón compasivo, integridad absoluta y la confianza de alguien que había aprendido las lecciones más duras de la vida. Pero Ricardo no olvidó su promesa. Llamó a sus abogados para preparar la transferencia de la mitad de su fortuna a Marta y Daniel tal como había dicho. Cuando se lo comunicó a ellos, ambos se quedaron en shock absoluto. Marta comenzó a llorar y a negar con la cabeza, insistiendo en que ellos no habían orado por dinero, que no podían aceptar tal cosa, que era demasiado. Daniel permanecía en silencio, claramente incómodo con la idea de recibir riqueza que no había ganado. Ricardo los escuchó pacientemente y luego les explicó que esto no era un pago por sus oraciones, porque las oraciones no se compran. Esto era gratitud. Era reconocimiento de que ellos le habían dado algo infinitamente más valioso que el dinero. Le habían mostrado el camino de regreso a Dios. Le habían salvado no solo el cuerpo sino el alma. Les dijo que si rechazaban este regalo, estarían rechazando su oportunidad de hacer restitución, de corregir décadas de egoísmo. Después de días de conversaciones profundas y mucha oración, Marta y Daniel finalmente aceptaron, pero con condiciones. Acordaron que usarían esos recursos, no para vivir lujosamente, sino para amplificar el impacto de la fundación que Ricardo había creado. Daniel, que estaba a punto de graduarse, expresó su deseo de usar parte del dinero para ir a la universidad a estudiar trabajo social, para prepararse formalmente para servir a comunidades necesitadas. Marta quería establecer un refugio para mujeres en situaciones de violencia doméstica, algo que había visto demasiado en su barrio, pero nunca había tenido recursos para combatir. Ricardo escuchó sus planes y se dio cuenta de que había elegido bien, que estas personas entendían que la riqueza era una responsabilidad y una herramienta para el bien, no un fin en sí mismo. La noticia de la sanación milagrosa de Ricardo comenzó a filtrarse a la comunidad empresarial y médica. Los periódicos querían entrevistarlo. Los programas de televisión lo invitaban a contar su historia. El doctor Ramírez escribió un artículo para una revista médica documentando la remisión extraordinaria, admitiendo honestamente que la ciencia no tenía explicación completa para lo que había ocurrido. Ricardo aceptó algunas de estas oportunidades, no para ganar fama, sino porque vio la posibilidad de usar su plataforma para compartir un mensaje que podría cambiar vidas. En cada entrevista, hablaba abiertamente sobre cómo había desperdiciado décadas persiguiendo cosas vacías, sobre cómo el cáncer había sido paradójicamente el mejor regalo de su vida porque lo despertó a la realidad, sobre el poder de la fe y la oración que había presenciado de primera mano. Estas entrevistas tocaron nervios profundos en la sociedad. Miles de personas se identificaron con la historia de Ricardo porque ellos también estaban atrapados en la rutina interminable de perseguir el éxito material mientras descuidaban sus almas, sus relaciones, su conexión con lo divino. Los correos electrónicos y cartas comenzaron a llegar por montones, personas compartiendo sus propias historias de vacío a pesar de la abundancia, de búsqueda de algo más, de preguntas sobre cómo encontrar el tipo de paz que Ricardo había descubierto. El impacto se extendió como ondas en un estanque, tocando vidas de maneras que nadie podía haber anticipado. 6 meses después del milagro, Ricardo organizó un evento que marcaría el inicio de una nueva era en su vida y en las vidas de innumerables personas. Alquiló un centro de convenciones grande y envió invitaciones a todas las personas que había lastimado durante su ascenso al poder. Los 50 empleados despedidos, los competidores que había destruido, incluso Valentina, su ex esposa, a quien no había visto desde que ella se fue. También invitó a las familias de su barrio actual, a los pacientes del hospital donde había recibido tratamiento, a cualquiera cuya vida había sido tocada por su transformación. No sabía si alguno vendría, especialmente aquellos a quienes había lastimado, pero envió las invitaciones con la esperanza de que al menos algunos le darían la oportunidad de hacer las paces. La noche del evento, Ricardo llegó temprano y se paró en el escenario vacío, mirando las filas de sillas, preguntándose si alguien vendría. Marta y Daniel estaban con él, vistiéndose con ropa nueva que Ricardo había insistido en comprarles aunque ellos hubieran preferido su ropa normal. A medida que se acercaba la hora de inicio, las personas comenzaron a llegar. Primero un goteo, luego un flujo constante. Los empleados despedidos llegaron con expresiones cautelosas, claramente curiosos pero guardados. Algunos de los competidores aparecieron,
probablemente más por curiosidad que por cualquier otra razón. Y entonces, para absoluta sorpresa de Ricardo, Valentina entró por las puertas del fondo, luciendo tan hermosa como la recordaba, pero con una serenidad en su rostro que no había estado ahí durante los años turbulentos de su matrimonio. Cuando el salón estuvo lleno con casi 500 personas, Ricardo subió al escenario con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. No tenía notas preparadas porque esto tenía que salir del corazón, no de un discurso ensayado. Comenzó contándole su historia completa, sin editar ninguna de las partes feas. Les habló sobre su egoísmo, su arrogancia, cómo había usado y descartado personas en su persecución de riqueza y poder. Les habló específicamente sobre las decisiones que los habían lastimado, a muchos de ellos personalmente, nombrando sus acciones sin excusas ni justificaciones. La sala estaba en silencio absoluto, todos escuchando a este hombre poderoso humillarse públicamente de una manera que nadie esperaba. Luego les contó sobre el cáncer, sobre cómo todos sus millones no pudieron comprar ni un día más de vida, sobre la desesperación que lo llevó a arrodillarse frente a su empleada doméstica y suplicar por oraciones. Les presentó a Daniel, invitándolo a subir al escenario, y le contó a la audiencia sobre el ayuno del joven, sobre sus oraciones incesantes, sobre el milagro que había seguido. Mostró las imágenes médicas en pantallas grandes, el antes y el después que dejaron a la audiencia boquiabierta. Les explicó que no estaba ahí para presumir sobre su sanación, sino para testificar sobre cómo Dios había usado ese proceso para transformar no solo su cuerpo sino su alma completa. Entonces Ricardo hizo algo que dejó a todos atónitos. Comenzó a llamar por nombre a las personas que había lastimado, pidiéndoles que se pusieran de pie. Uno por uno, les ofreció disculpas públicas específicas y detalladas. A los empleados despedidos, les explicó exactamente cómo su decisión había sido puramente sobre números en una hoja de cálculo, cómo nunca había considerado el impacto humano real, cómo eso había sido cruel e inexcusable. Les ofreció no solo sus trabajos de vuelta con salarios aumentados, sino también compensación retroactiva por el tiempo que habían estado sin empleo por su culpa. A los competidores que había destruido, usando tácticas empresariales despiadadas, les ofreció oportunidades de colaboración en lugar de competencia, propuestas de cómo sus negocios podrían trabajar juntos para beneficio mutuo y de la comunidad. Cuando llegó a Valentina, la voz de Ricardo se quebró completamente. Le pidió que subiera al escenario, y cuando ella lo hizo, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, Ricardo se arrodilló frente a ella delante de todas estas personas. Le pidió perdón por todos los años robados, por todas las promesas rotas, por haberla hecho sentir invisible e insignificante mientras él perseguía cosas que ahora podía ver no valían nada. Le dijo que no esperaba que ella lo perdonara, que no estaba pidiendo una segunda oportunidad en su relación, sino simplemente reconociendo públicamente el dolor que le había causado y expresando su profundo arrepentimiento. Valentina lloró abiertamente, y después de un momento que pareció eterno, ayudó a Ricardo a ponerse de pie y lo abrazó, susurrando palabras de perdón que solo él podía escuchar. El evento se transformó en algo que nadie había anticipado. Personas que habían llegado con resentimiento y dureza en sus corazones comenzaron a ablandarse al presenciar esta vulnerabilidad radical. Algunos de los empleados despedidos se acercaron al escenario para abrazar a Ricardo, diciéndole que lo perdonaban, que apreciaban su honestidad y su deseo de hacer las cosas bien. Otros todavía estaban procesando, no listos para perdonar, pero al menos dispuestos a considerar las ofertas que había hecho. Lo importante era que las conversaciones estaban sucediendo, que las heridas estaban siendo reconocidas, que el proceso de sanación estaba comenzando. Luego Ricardo anunció los detalles de la fundación que había establecido. Explicó que estaba donando el 50% de su fortuna personal para crear cambio sistémico en comunidades desatendidas. Presentó los planes para escuelas, clínicas, programas de capacitación laboral, viviendas asequibles. Anunció que Marta dirigiría la fundación y que Daniel, después de completar su educación, se uniría como director de programas comunitarios. Invitó a todos los presentes a participar, no solo como beneficiarios sino como colaboradores, porque la visión era demasiado grande para cualquier persona sola y requería la sabiduría y experiencia de muchos. Al final de la noche, algo extraordinario sucedió.
Daniel pidió permiso para hablar y subió al escenario con esa humildad característica que hacía que la gente se inclinara hacia adelante para escucharlo. Habló sobre cómo había crecido en pobreza pero rico en fe, sobre cómo su madre le había enseñado que el verdadero tesoro no se guarda en bóvedas, sino en corazones transformados y vidas tocadas. Les dijo a todos que la historia de Ricardo no era solo sobre un hombre rico que se enfermó y encontró a Dios, sino sobre cómo todos nosotros, sin importar nuestra situación, podemos estar persiguiendo las cosas equivocadas. Podemos estar ignorando lo que realmente importa hasta que alguna crisis nos obligue a despertar. Los desafió a no esperar un diagnóstico terminal para evaluar sus prioridades, para examinar sus vidas honestamente y preguntarse si están invirtiendo su tiempo y energía en cosas que importarán en la eternidad. Las palabras de Daniel resonaron profundamente. Personas en la audiencia comenzaron a examinarse a sí mismas, a pensar en sus propias vidas, en sus propias prioridades. Algunos lloraban abiertamente, reconociendo que estaban en caminos similares al que Ricardo había estado, sacrificando familias y valores por carreras y cuentas bancarias. El evento, que había comenzado como una disculpa pública, se transformó en un movimiento de reflexión colectiva y renovación espiritual. Al final de la noche, más de 100 personas se acercaron a Daniel pidiéndole que orara con ellos, que los guiara en comenzar sus propias jornadas de fe. Ahora, déjame pedirte algo directamente a ti que has escuchado esta historia hasta este punto. Si algo en este relato ha movido tu corazón, si has visto reflejadas en estas palabras verdades sobre tu propia vida, o has sentido una chispa de esperanza o convicción, no guardes eso solo para ti. Deja un comentario abajo, compartiendo qué te hizo sentir esta historia. A veces, poner en palabras lo que sentimos es el primer paso hacia la transformación que necesitamos. Tu comentario podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Los meses siguientes vieron cambios extraordinarios, no solo en la vida de Ricardo, sino en toda la comunidad. La fundación comenzó sus operaciones con una eficiencia impresionante, gracias al liderazgo pragmático de Marta y la visión compasiva de Daniel. La primera escuela se construyó en el barrio donde Marta y Daniel habían vivido toda su vida, un edificio hermoso con tecnología moderna y maestros bien pagados que realmente se preocupaban por los estudiantes. La clínica médica gratuita abrió sus puertas atendiendo a cientos de familias que habían estado evitando tratamiento simplemente porque no podían pagarlo. Los programas de becas enviaron a docenas de jóvenes talentosos a universidades que de otra manera habrían sido sueños imposibles. Pero quizás el cambio más profundo fue en Ricardo mismo. Ya no era el hombre que había sido. Todavía dirigía sus negocios, pero con una filosofía completamente diferente. Implementó salarios dignos en todas sus compañías, estableció programas de participación en ganancias para empleados, creó política de balance trabajo-vida, que permitían a las personas tener carreras exitosas sin sacrificar sus familias. Pasaba tiempo real con sus empleados, aprendiendo sus nombres, escuchando sus historias, celebrando sus éxitos personales. La transformación era tan notable que artículos en revistas de negocios comenzaron a aparecer analizando este nuevo modelo de capitalismo consciente que Ricardo estaba modelando. Su relación con Valentina evolucionó de una manera hermosa y sanadora. No volvieron a casarse, ambos entendiendo que ese capítulo había terminado, pero desarrollaron una amistad profunda construida sobre honestidad y respeto mutuo que nunca habían tenido durante su matrimonio. Ella se involucró con la fundación, usando sus habilidades en diseño de interiores para crear espacios acogedores en los refugios para mujeres que Marta había soñado. Trabajaban juntos en estos proyectos, riendo y conversando de maneras que nunca habían podido cuando estaban casados y las expectativas eran diferentes. Daniel floreció en formas que nadie podría haber predicho. Fue a la universidad con una beca completa pagada por la fundación, estudiando trabajo social con concentración en desarrollo comunitario. Pero más allá de su educación formal, se convirtió en una figura inspiradora para jóvenes de toda la ciudad. Comenzó grupos de oración en su universidad que atrajeron a estudiantes hambrientos por significado más profundo que lo que la cultura pop ofrecía. Hablaba en escuelas secundarias sobre encontrar propósito e identidad, más allá de las medidas superficiales de éxito que la sociedad promovía. Su impacto se multiplicaba porque vivía lo que predicaba, encarnando humildad y autenticidad de maneras que resonaban especialmente con una generación cínica hacia la hipocresía religiosa. Marta, quien había pasado 3 décadas limpiando las casas de otros,
Ahora dirigía una fundación con un presupuesto de millones de dólares. Algunos dudaban de que alguien sin educación formal pudiera manejar tal responsabilidad, pero ella rápidamente probó que los escépticos estaban equivocados. Su entendimiento íntimo de lo que las comunidades pobres realmente necesitaban, no lo que los ricos pensaban que necesitaban, hizo que los programas de la fundación fueran extraordinariamente efectivos. No desperdiciaba recursos en proyectos llamativos que se veían bien en fotos, pero no cambiaban vidas realmente. En cambio, invertía en soluciones prácticas y sostenibles que abordaban causas raíz de pobreza y desesperanza. Un año después del milagro, Ricardo organizó otro evento, esta vez una celebración de todo lo que había sido logrado, y una reflexión sobre el viaje. El doctor Ramírez estaba ahí, y confirmó frente a todos que Ricardo permanecía completamente libre de cáncer, que todos los marcadores y escaneos mostraban un cuerpo saludable, que desafiaba toda expectativa médica. Pero más importante que la sanación física era la transformación espiritual evidente en cada aspecto de la vida de Ricardo. Testificó con poder sobre cómo el peor momento de su vida se había convertido en el mejor, cómo perder el control lo había llevado a encontrar verdadero propósito, cómo enfrentar la muerte le había enseñado finalmente cómo vivir. Durante ese evento, algo mágico sucedió. Una niña pequeña de aproximadamente 7 años, cuya madre había recibido tratamiento gratuito en la clínica de la fundación, subió al escenario sin que nadie se lo pidiera. Con voz clara y sin miedo, le dijo a Ricardo que cuando grande quería ser como él. No el él de antes, sino el él de ahora. Alguien que usaba lo que tenía para ayudar a otros. La inocencia y sinceridad de la niña rompió algo en Ricardo. Arrodilló a su nivel, con lágrimas corriendo libremente, y le dijo que ella ya era mejor que él, porque veía con claridad a una edad tan joven lo que a él le había tomado 60 años aprender. Le prometió que la fundación pagaría su educación completa si ella trabajaba duro y mantenía su corazón puro. Y toda la audiencia estalló en aplausos. La historia de Ricardo, Marta y Daniel se convirtió en leyenda urbana contada y recontada en iglesias, escuelas y reuniones familiares. Pero para ellos no era una historia sino una vida vivida día tras día con intencionalidad renovada. Cada mañana, los 3 se reunían para orar juntos antes de comenzar su trabajo, agradeciendo por la segunda oportunidad que Ricardo había recibido y pidiendo sabiduría para usarla bien. Habían formado un vínculo que trascendía las diferencias de clase y trasfondo, unidos por experiencias compartidas de milagros presenciados y propósito descubierto. Los años pasaron y el impacto continuó creciendo. La fundación expandió sus operaciones a otras ciudades, siempre manteniendo el enfoque en soluciones reales y sostenibles sobre publicidad llamativa. Decenas de escuelas fueron construidas, miles de personas recibieron atención médica que salvó vidas, cientos de jóvenes fueron a la universidad y escaparon ciclos de pobreza que habían aprisionado a sus familias por generaciones. Pero más allá de las estadísticas estaban las historias individuales. La madre soltera que pudo terminar su educación y conseguir un trabajo digno, el adolescente que encontró mentoría y evitó caer en las pandillas que reclamaban tantos de sus amigos, el anciano que finalmente recibió tratamiento para una condición que había sufrido durante años. Ricardo vivió 15 años más, después de su sanación milagrosa, 15 años que él frecuentemente decía valían más que todos los 60 años previos combinados porque finalmente estaba viviendo con propósito. Cuando murió pacíficamente durante su sueño a la edad de 75, no fue una tragedia sino una graduación. Miles asistieron a su funeral, no porque fuera rico, sino porque había tocado sus vidas de maneras profundas. Los testimonios compartidos ese día pintaban el retrato de un hombre que había aprendido la lección más importante, que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos, no por cuántos nos sirven, sino por cuántos servimos. En su testamento, Ricardo dejó instrucciones específicas. La vasta mayoría de lo que quedaba de su fortuna fue a la fundación para asegurar su continuación por generaciones. Pero también había cartas personales para cientos de personas cuyas vidas había tocado, pidiendo perdón donde todavía había heridas sin sanar, expresando gratitud donde otros habían mostrado gracia, compartiendo sabiduría aprendida a través de pruebas y triunfos. Y en el centro de todo, una carta larga para Daniel, ahora un hombre de 34 años haciendo trabajo extraordinario en comunidades olvidadas, agradeciéndole por las oraciones que habían salvado no solo un cuerpo sino un alma,
animándolo a continuar siendo luz en la oscuridad. Daniel leyó esa carta en voz alta durante el funeral, su voz firme pero llena de emoción. Concluyó con las palabras finales de Ricardo: aprendí que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Mi cáncer fue el instrumento que Él usó para romper mi corazón de piedra y darme uno de carne. Las oraciones de un joven humilde fueron el vehículo para mi sanación física, pero más importante, mi despertar espiritual. Si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a examinar su vida, a buscar a Dios, a usar sus recursos para bendecir en lugar de acumular, entonces cada momento de dolor valió la pena. No esperen un diagnóstico terminal para empezar a vivir verdaderamente. El milagro no fue solo que fui sanado del cáncer. El milagro fue que fui transformado de un hombre rico, pero vacío, en alguien que finalmente entendió lo que significa tener tesoro en el cielo. Marta murió 2 años después de Ricardo, habiendo dirigido la fundación con excelencia hasta sus últimos días. Trabajó literalmente hasta la semana antes de su muerte pacífica, insistiendo en que había demasiado por hacer para retirarse. Daniel continuó el legado, expandiendo el alcance de la fundación mientras mantenía su corazón compasivo y su compromiso con integridad. Se casó con una mujer maravillosa que compartía su visión, y juntos criaron hijos en los mismos valores de fe, humildad y servicio que Marta le había inculcado. Hoy, décadas después de aquella noche cuando un millonario desesperado se arrodilló ante su empleada doméstica pidiendo oraciones, el impacto todavía resuena. La fundación sigue operando, tocando decenas de miles de vidas cada año, pero más allá de las estructuras institucionales está el efecto dominó en corazones individuales, personas que escucharon la historia y examinaron sus propias prioridades, familias que se reconectaron porque alguien decidió que las relaciones importaban más que las promociones, empresarios que reformaron sus prácticas después de ver que el éxito y la ética no tenían que ser enemigos, jóvenes que encontraron propósito sirviendo en lugar de solo persiguiendo riqueza. La historia de Ricardo Mendoza, Marta y Daniel nos recuerda verdades eternas que nuestra cultura moderna frecuentemente olvida. Nos recuerda que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que realmente importa: salud, relaciones genuinas, paz interior, propósito que trasciende nuestra existencia individual. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la transformación genuina es posible incluso para aquellos que han vivido décadas en la dirección equivocada. Nos recuerda que el poder de la oración es real, que Dios escucha a los humildes y realiza milagros que desafían explicación natural. Y quizás más importante, nos recuerda que nuestros mayores fracasos y pruebas más difíciles pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones si tenemos humildad para aprender las lecciones que intentan enseñarnos. Así que, la pregunta que esta historia nos deja no es si creemos que puede suceder un milagro físico de sanación, aunque eso ciertamente sucedió. Persiguiendo. ¿Estamos construyendo imperios que se desmoronarán cuando muramos? ¿O estamos invirtiendo en cosas eternas? ¿Estamos tan ocupados ganando dinero que estamos perdiendo la vida? ¿Hay relaciones rotas que necesitamos sanar antes de que sea demasiado tarde? ¿Hay propósitos más profundos que estamos ignorando mientras perseguimos cosas superficiales? No tienes que esperar un diagnóstico terminal para hacer estos cambios. No tienes que tocar fondo para mirar hacia arriba. Hoy, ahora mismo, puedes elegir vivir diferente, valorar diferente, amar diferente. El legado de Ricardo no fue su riqueza material, sino las vidas transformadas, los corazones sanados, las esperanzas restauradas. El legado de Marta no fue su posición al final de su vida, sino su fe inquebrantable que sostuvo a su familia a través de tormentas imposibles y eventualmente tocó a un millonario arrogante que pensaba que no necesitaba nada. El legado de Daniel no fue su educación o logros, sino su humildad constante, su disposición a orar por alguien que representaba todo lo que él no tenía materialmente, su entendimiento profundo de que servir a otros es el camino hacia la verdadera grandeza. Sus historias entrelazadas nos enseñan que Dios puede usar a cualquiera y puede transformar cualquier situación si estamos dispuestos a confiar en Él, a obedecerle, a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Nos enseñan que los milagros todavía suceden, no siempre de las maneras que esperamos ni en los tiempos que preferimos, pero suceden cuando sirven a propósitos mayores que nuestra comodidad inmediata. Y quizás lo más poderoso, nos enseñan que nunca sabemos cómo Dios usará nuestra obediencia en las vidas de otros,
cómo nuestras oraciones fieles pueden ser el catalizador que cambie destinos completos. Años después de la muerte de Ricardo y Marta, Daniel se encontró sentado en el mismo hospital donde los médicos una vez habían declarado que Ricardo tenía 6 meses de vida, pero esta vez no estaba visitando a nadie enfermo. Había sido invitado por el doctor Ramírez, quien ahora era un anciano retirado, para dar una charla a estudiantes de medicina sobre el caso que había marcado su carrera de manera tan profunda. Daniel aceptó, no para glorificarse a sí mismo, sino para dar testimonio de lo que había presenciado. En el auditorio lleno de jóvenes médicos brillantes, escépticos entrenados para confiar solo en lo que podían medir y cuantificar, Daniel contó la historia completa. Habló con la misma humildad que lo había caracterizado toda su vida, ahora profundizada por décadas de servicio y sabiduría ganada a través de experiencias incontables. Los estudiantes escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo científico. Algunos claramente pensaban que estaban escuchando una historia embellecida, quizás una remisión espontánea mal interpretada como milagro divino. Otros parecían conmovidos a pesar de su entrenamiento para mantener distancia emocional. Cuando Daniel terminó, el doctor Ramírez se puso de pie y con voz temblorosa por la edad, pero firme en convicción, confirmó cada detalle desde su perspectiva médica. Mostró las imágenes originales y las imágenes posteriores, los análisis de sangre, toda la documentación que había guardado cuidadosamente durante décadas. Explicó que en toda su carrera había visto remisiones espontáneas, pero nunca nada tan completo, tan rápido, tan imposible según todo lo que la medicina entendía sobre esa forma agresiva de cáncer. Admitió frente a todos estos jóvenes científicos que había algo más en el universo que lo que sus microscopios podían revelar, que había presenciado algo que lo había humillado como médico, pero lo había elevado como ser humano. Entonces hizo algo extraordinario. Este doctor respetado, mentor de cientos de médicos exitosos, figura de autoridad médica, se volteó hacia Daniel y le pidió que orara por él. Explicó que estaba enfrentando sus propios problemas de salud relacionados con la edad. Pero más que eso, quería asegurarse de que cuando muriera, no se fuera con arrepentimientos como Ricardo casi lo había hecho. Quería tener paz sobre su vida, sobre sus elecciones, sobre su destino eterno. Daniel, con lágrimas en los ojos, se acercó al anciano doctor y ambos se arrodillaron ahí mismo en el escenario frente a todos esos estudiantes de medicina atónitos, y Daniel oró con la misma sinceridad y poder que había caracterizado sus oraciones por Ricardo décadas atrás. Lo que sucedió después fue inesperado pero hermoso. Varios de los estudiantes de medicina, conmovidos por lo que habían presenciado, se acercaron después pidiendo hablar con Daniel. Le hicieron preguntas profundas sobre fe, sobre cómo equilibrar el pensamiento científico con la creencia en lo sobrenatural, sobre cómo encontrar significado en una profesión que los exponía constantemente al sufrimiento y la muerte. Daniel pasó horas con ellos, compartiendo no solo respuestas teológicas, sino su propia experiencia vivida, la textura real de una vida de fe, en medio de un mundo que frecuentemente la ridiculiza. Algunos de esos estudiantes eventualmente se convertirían en médicos que trataban no solo cuerpos, sino personas completas, que reconocían la dimensión espiritual de la sanación, que oraban con pacientes cuando la medicina llegaba a sus límites. La historia continuaba replicándose de esta manera, tocando una generación tras otra. Los hijos de Daniel crecieron escuchando sobre el milagro de Ricardo, sobre la fe inquebrantable de su abuela Marta, sobre cómo Dios usa las cosas imposibles para demostrar su poder. Pero no lo escucharon solo como una historia del pasado, sino como un principio viviente aplicable a sus propias vidas. Cuando la hija de Daniel enfrentó su propia crisis seria de salud en la adolescencia, ella recordó lo que Dios había hecho por Ricardo y oró con la misma fe que su padre había demostrado. Y nuevamente, lo médicamente improbable sucedió, reforzando la fe de otra generación. Dentro de las comunidades que la fundación servía, el testimonio de Ricardo se convirtió en parte del folclore local, contado y recontado con variaciones, pero siempre manteniendo el núcleo esencial: un hombre rico que lo tenía todo pero no tenía nada, un diagnóstico terminal que lo despertó a la realidad, un joven humilde cuyas oraciones movieron el cielo, una transformación tan completa que cambió no solo una vida sino miles. Personas que enfrentaban sus propias crisis encontraban esperanza en esta historia. Si Dios pudo sanar a Ricardo, si pudo transformar a alguien tan endurecido y perdido,
entonces nadie estaba más allá del alcance de la gracia divina. Hubo, por supuesto, críticos y escépticos, siempre los hay. Algunos argumentaban que Ricardo simplemente tuvo suerte, que la remisión fue coincidencia temporal, que la historia había sido exagerada con el tiempo. Otros acusaban a Daniel de haber sido un oportunista que manipuló a un hombre desesperado para obtener riqueza. Estas acusaciones dolían, especialmente porque Daniel había dedicado su vida entera al servicio desinteresado, nunca usando su riqueza heredada para lujo personal, sino canalizándola completamente hacia ayudar a otros. Pero él aprendió a responder a los críticos, no con argumentos defensivos, sino simplemente señalando los frutos, las escuelas construidas, las clínicas operando, las vidas transformadas. Los árboles se conocen por sus frutos, y el árbol que creció de aquel momento milagroso había producido cosecha abundante. Uno de los momentos más conmovedores en la vida posterior de Daniel sucedió cuando ya era un hombre de 60 años. Estaba visitando una de las escuelas que la fundación había construido décadas atrás, cuando una mujer de mediana edad se acercó con lágrimas corriendo por su rostro. Se presentó como la hija de uno de los 50 empleados, que Ricardo había despedido cruelmente antes de su transformación. Ella tenía solo 8 años cuando su padre perdió su trabajo, y recordaba vívidamente la devastación que trajo a su familia. Durante 2 años habían luchado terriblemente mientras su padre buscaba trabajo sin éxito, hundiéndose en depresión que casi destruyó su matrimonio. Pero entonces llegó la carta de Ricardo pidiendo perdón y ofreciendo no solo reinstalación, sino compensación y mejores condiciones. Su padre regresó a trabajar, la familia se estabilizó y ella pudo continuar su educación. Lo que hizo llorar a esta mujer al contar su historia era que ahora ella era directora de esta misma escuela donde estaban parados. Había estudiado educación gracias a una beca de la fundación, había dedicado su carrera a servir a niños de comunidades marginadas y ahora estaba dando a otros las oportunidades que ella había recibido. Le dijo a Daniel que cada día cuando llegaba al trabajo, pensaba en cómo la transformación de Ricardo había salvado no solo su familia, sino le había dado un propósito de vida. Sin ese momento de crisis que llevó a Ricardo a arrepentirse, sin las oraciones de Daniel que desencadenaron todo, ella probablemente estaría atrapada en el mismo ciclo de pobreza que había aprisionado a generaciones de su familia. En cambio, estaba rompiendo cadenas y ayudando a cientos de niños a hacer lo mismo. Daniel abrazó a esta mujer por largo tiempo, ambos llorando, ambos maravillados por cómo Dios teje historias juntas de maneras que no podemos ver hasta mucho después. Ella era solo una de miles con historias similares, pero en ese momento representaba la respuesta tangible a todas aquellas noches de oración, todo aquel ayuno, toda la fe que había parecido tan simple en su momento, pero había desencadenado ondas que continuaban expandiéndose décadas después. A medida que Daniel envejecía, pasaba más tiempo reflexionando sobre las lecciones de toda esta experiencia. Escribió un libro, no para ganar dinero, pues todas las ganancias fueron donadas, sino para preservar la historia de manera auténtica antes de que el tiempo la distorsionara. En el libro, era brutalmente honesto sobre sus propias dudas y miedos durante aquel ayuno de 7 días. Admitió que hubo momentos donde se preguntó si sus oraciones estaban haciendo alguna diferencia, si Dios realmente estaba escuchando, si debía continuar. Compartió cómo la fe no es ausencia de duda, sino elección de confiar a pesar de la duda. Cómo la obediencia frecuentemente requiere actuar antes de que tengamos todas las respuestas. Cómo los milagros raramente suceden de las maneras que esperamos. El libro se convirtió en un bestseller inesperado, no porque Daniel fuera un escritor particularmente elegante, sino porque la historia resonaba con algo profundo en el espíritu humano. En una época donde muchos se sentían cínicos sobre la fe organizada, donde escándalos religiosos dominaban titulares, esta historia simple de oración genuina resultando en transformación genuina ofrecía esperanza de que lo real todavía existía. Escribieron a Daniel, compartiendo cómo la historia los había inspirado a orar por sus propias situaciones imposibles, a no rendirse cuando todo parecía perdido, a creer que Dios todavía se involucraba activamente en vidas humanas. Hubo críticas literarias también. Algunos decían que el libro era demasiado simplista, que presentaba la fe como una fórmula mágica donde oración más obediencia siempre igual milagro.
Daniel respondió a estas críticas en entrevistas explicando pacientemente que nunca había intentado sugerir tal fórmula. Él conocía personalmente docenas de personas fieles que habían orado fervientemente por sanación y no la recibieron, que habían muerto después de luchar valientemente contra enfermedades. La diferencia no era que Ricardo mereciera un milagro más que ellos. La diferencia era que en el caso de Ricardo, Dios había elegido sanar, no solo para salvar una vida, sino para despertar un alma y crear un testimonio que bendeciría a miles. Los propósitos de Dios eran misteriosos y no siempre alineados con nuestros deseos, pero siempre eran buenos incluso cuando no podíamos entenderlos. Honestidad sobre la complejidad de la fe. Esta negativa a ofrecer respuestas simples a preguntas difíciles hizo que el mensaje de Daniel fuera aún más poderoso. La gente confiaba en él porque no era un vendedor de aceite de serpiente, prometiendo milagros garantizados por el precio correcto. Era simplemente un hombre que había visto a Dios moverse poderosamente y quería compartir esa experiencia, mientras reconocía humildemente que no entendía completamente cómo funcionaban los caminos divinos. En los últimos años de su vida, Daniel estableció un ministerio especial enfocado en orar por enfermos terminales. No prometía sanación, pero ofrecía presencia compasiva, intercesión fiel y paz espiritual para aquellos enfrentando la muerte. Algunos eran sanados milagrosamente. Muchos no lo eran físicamente, pero encontraban sanación espiritual, reconciliación con Dios y con seres queridos, paz para enfrentar el final. Daniel vio valor igual en ambos resultados porque entendía que la vida terrenal era solo un capítulo en una historia eterna mucho más grande. Una de las últimas personas por quien Daniel oró antes de su propia muerte fue un joven empresario ambicioso que le recordaba mucho al Ricardo de décadas atrás. Este joven había construido un imperio tecnológico. Era rico, más allá de la imaginación de la mayoría, pero estaba profundamente infeliz y comenzando a enfrentar consecuencias de salud por el estrés y el estilo de vida descuidado. Alguien le había dado el libro de Daniel y algo en la historia lo había conmovido lo suficiente como para buscar al autor anciano. Daniel, ahora en sus 70, se reunió con este joven en un café simple, muy lejos de la sala de juntas donde el empresario normalmente operaba. Hablaron durante horas. Daniel escuchó la historia del joven, viendo reflejada la misma búsqueda vacía de validación a través de éxito externo que había caracterizado la vida temprana de Ricardo. Compartió las lecciones aprendidas, las verdades eternas sobre lo que realmente importa, pero lo hizo sin predicar ni juzgar. Simplemente ofreció sabiduría ganada a través de décadas de vivir intencionalmente. Al final de la conversación, el joven con lágrimas en los ojos le pidió a Daniel que orara por él. Por sanación física ni por éxito en negocios, sino por claridad sobre qué hacer con su vida, cómo usar sus recursos de maneras que importaran eternamente. Daniel oró, y en esa oración se podía escuchar el eco de todas las oraciones que había ofrecido a lo largo de su vida, desde aquel ayuno de 7 días como adolescente hasta este momento como anciano sabio. Oró con autoridad ganada no a través de educación formal, sino a través de caminar fielmente con Dios durante décadas. El joven empresario salió de ese café transformado, no completamente pero comenzado en un viaje. Eventualmente vendería gran parte de su empresa y usaría los recursos para financiar iniciativas que abordaban cambio climático y desigualdad económica, convirtiéndose en otra ondulación, en el estanque que había comenzado con un millonario desesperado y un joven humilde hacía tanto tiempo. Daniel murió pacíficamente a los 78 años, rodeado por su familia grande que incluía hijos, nietos e incontables hijos espirituales cuyas vidas había tocado. Sus últimas palabras fueron de gratitud, agradeciendo a Dios por el privilegio de haber sido usado de maneras tan extraordinarias a pesar de ser tan ordinario. Agradeció por su madre Marta que le enseñó todo lo que realmente importaba. Agradeció por Ricardo que demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y agradeció por cada persona cuya vida había intersectado la suya. Porque Daniel genuinamente creía que todos somos parte de una tapicería tejida por manos divinas donde cada hilo, sin importar cuán simple, contribuye a la belleza del todo. Su funeral atrajo a miles. Personas de todos los ámbitos de la vida vinieron a honrar a un hombre que había vivido con integridad inquebrantable durante casi 8 décadas.
Exgobernadores compartieron estrado con trabajadores de limpieza. Presidentes de universidades lloraron junto a personas sin hogar que Daniel había servido en refugios. La diversidad de los asistentes testificaba la naturaleza inclusiva del amor de Daniel, como él genuinamente valoraba a cada persona sin importar su estatus o circunstancias. Los testimonios compartidos ese día pintaron el retrato de un hombre que había vivido exactamente lo que predicaba. No era perfecto, varios oradores honestamente compartieron sobre sus luchas y faltas humanas, pero era auténtico. Su fe no era teórica sino práctica, no era para exhibición sino para vivir. Y lo más importante, su vida demostraba que una persona ordinaria totalmente dedicada a Dios puede tener impacto extraordinario que resuena por generaciones. En los años siguientes a la muerte de Daniel, la fundación que él había ayudado a construir continuó creciendo bajo nuevo liderazgo, pero siempre manteniendo los principios centrales que Marta y Daniel habían establecido: integridad absoluta, enfoque en soluciones sostenibles, respeto por la dignidad de cada persona servida, y reconocimiento de que el cambio verdadero requiere transformación tanto externa como interna. La historia de Ricardo, Marta y Daniel se enseñaba a todos los nuevos empleados como parte de su orientación, no solo como historia inspiradora, sino como fundamento filosófico de todo el trabajo que hacían. Décadas después, cuando ya nadie vivo había conocido personalmente a ninguno de los tres protagonistas principales, la historia todavía se contaba. Se contaba en iglesias como testimonio del poder de Dios. Se contaba en escuelas de negocios como caso de estudio sobre liderazgo transformado y capitalismo consciente. Se contaba en hospitales para dar esperanza a pacientes enfrentando diagnósticos devastadores. Se contaba en familias durante cenas, transmitiéndose de generación en generación como recordatorio de que vivir con propósito y fe importa más que acumular riqueza o fama. Y quizás lo más hermoso era que la historia continuaba inspirando nuevas versiones de sí misma. Otros millonarios enfrentando crisis decidían usar sus recursos para bien, en lugar de aferrarse a ellos hasta la muerte. Otros jóvenes de trasfondos humildes descubrían el poder de la oración fiel y la vivían con convicción que movía montañas. Otras personas ordinarias realizaban que sus vidas podían tener significado extraordinario si se entregaban completamente a propósitos más grandes que ellos mismos. La lección final que emerge de esta historia entretejida de tres vidas es profundamente simple pero transformadoramente profunda. Nunca subestimes el poder de la oración fiel. Nunca dudes de la posibilidad de transformación genuina. Y nunca olvides que lo que hacemos con nuestros recursos y nuestro tiempo en esta tierra tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Ricardo aprendió que toda su riqueza no valía nada si moría solo y vacío. Marta demostró que la verdadera riqueza se encuentra en fe inquebrantable y amor sacrificial. Al polvo. Esta historia nos deja con una invitación y un desafío. La invitación es a examinar nuestras propias vidas honestamente, preguntándonos si estamos viviendo de maneras que importarán en 100 años, si estamos invirtiendo en cosas eternas, o persiguiendo vanidades temporales. El desafío es actuar sobre lo que descubrimos en esa reflexión honesta, hacer los cambios necesarios sin importar cuán difíciles, buscar a Dios con todo nuestro corazón, sin importar cuán escépticos hayamos sido previamente, y creer que los milagros todavía suceden cuando sirven a propósitos divinos más grandes que nuestra comprensión limitada. No tienes que ser millonario para que tu vida importe. No tienes que tener un diagnóstico terminal para comenzar a vivir intencionalmente. No tienes que esperar hasta que sea casi demasiado tarde para buscar lo que realmente satisface el alma humana. Hoy, ahora mismo, puedes elegir el camino que Ricardo finalmente encontró, que Marta caminó fielmente durante toda su vida, que Daniel modeló con tal belleza. Puedes elegir la fe sobre el cinismo, el servicio sobre el egoísmo, la eternidad sobre lo temporal. Y si esta historia ha plantado aunque sea una semilla pequeña de esperanza o convicción en tu corazón, no la dejes morir, riégala con acción. Compártela con otros que necesitan escuchar que el cambio es posible, que Dios todavía se mueve, que nuestras vidas pueden significar algo profundo sin importar dónde comenzamos o qué errores hemos cometido, porque al final, eso es exactamente lo que Ricardo, Marta y Daniel hubieran querido. No que sus nombres fueran recordados, sino que sus lecciones fueran vividas,
no que fueran idolatrados, sino que fueran emulados, no que su historia terminara con ellos, sino que inspirara capítulos nuevos en las vidas de incontables otros. La verdadera grandeza no se encuentra en cuanto acumulamos, sino en cuanto damos. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Y el verdadero éxito no se define por logros en nuestros obituarios, sino por el impacto que dejamos en corazones que continúan latiendo mucho después de que los nuestros se detengan. Esta es la lección eterna de una historia que comenzó con 3 palabras desesperadas: cúrame y te doy mi fortuna, y floreció en un legado que continúa bendiciendo a generaciones. Décadas después de que los protagonistas originales partieron de esta tierra hacia la eternidad, donde finalmente entendieron completamente los propósitos que sirvieron tan fielmente mientras caminaban entre nosotros.